segunda presentación viene desde el sur de Chile, desde la Universidad de Magallanes. Va a presentar el doctor Cristian Núñez Espinosa. También participa del trabajo Eduardo Borgenson y Camila Vázquez y Ruby Méndez, de la escuela, todos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes. Y el tema que presentará Cristian se denomina yoga en el control vagal y percepción del dolor en adultos mayores. Sí, al tiro, Iván, déjame. ¿Sí? Ahí, ¿me confirman si se ve? Sí, se ve. Perfecto. Ahí estamos. Sí, muy buenas tardes a todos los presentes. Nosotros les vamos a compartir un trabajo que realizamos en base a una intervención, un protocolo piloto, en función del yoga como base de esta regulación vagal y autonómica y la percepción de dolor justamente de adultos mayores acá en la región. Este trabajo tiene que ver con un contexto de adultos mayores que viven en climas extremos y que por ende están sometidos a un sistema de vida diferente, ¿sí? ¿Me escuchan, verdad? Que la pantalla estaba... Sí, se escucha. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces... Uy, ¿qué pasó? Ahí sí, ahora está bien. ¿Ahí sí? Ahora no, la otra modalidad. No sé por qué... A ver, espera. Ahí sí. Espera. Ahí está bien, pero al Sí. abrirlo, ahí está bien. Ahí está bien, sí, Cristian. Pero ahí no, ahí al pasar la imagen me... A ver. Porque... No sé por qué sucede que al presentar... Ah, ahí sí. Ahí sí, ya. Entonces, como contexto, a nivel nacional, ¿cierto? El INE ha proyectado que al 2050 la población general en Chile va a aumentar muchísimo, llegando más o menos a los 21,6 millones de habitantes en Chile. En relación a la pirámide, ¿cierto?, poblacional, como ustedes ya saben, se ha ido modificando. Esta pirámide ya no es tan pirámide, ¿cierto? Y estamos bordeando alrededor de la mayor cantidad de gente situada entre los años 49 y 67, con la proyección que está haciendo el INE para el año 2050. Es decir, se pronostica, ¿cierto?, que mayores de 64 años crecerían en más de 3 millones con respecto a la situación actual. Entonces, esto varía, ¿cierto?, el índice de envejecimiento, pronosticando 177 adultos mayores por cada 100 niños menores de 15 años. Esta proyección, desde el punto de vista de la Escuela de Medicina y con los alumnos que son Eduardo y Camila, nosotros la vimos y vimos que tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a proyectar desde el área de la salud, investigación que tenga que ver con el mejoramiento de la salud de la población y los adultos mayores. Bajo ese contexto, y mirando el contexto regional, vimos que la proporción de personas mayores respecto al total de la población es muy similar a la que hay en el país, ¿ya? Contemplando aproximadamente más, porque esto ha subido, pero esta información es del 2017 de la CACEN, más de 30.000 personas adultos mayores en la región. Y dentro de ellos tenemos una gran cantidad de personas que son también dependientes, ¿ya?, de otras personas para poder vivir. Estamos hablando de 3.500 aproximadamente personas, un 11,8% de la población regional. Entonces, con esta información, nosotros dijimos, bueno, primero, antes de partir la investigación, quisimos ver qué sucede con el adulto mayor, qué necesita este adulto mayor. Basado en estos dos conceptos, fuimos de nuevo a las estadísticas del 2018 y pudimos observar que primero existe una mayor dependencia de adultos mayores de aquellos familiares que trabajan,
Existe una mayor participación también en el mercado informal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos contemplar o visionar que el adulto mayor tiene que ser funcional, tiene que valerse por sí mismo, tiene que tratar de depender, sobre todo de las cosas más básicas o sociales, de sí mismo para poder desarrollarse en el entorno. ¿Cuáles son las principales causas de muerte? Están enfocadas en el sistema circulatorio y cerebrovascular, básicamente. Por lo cual, estos sistemas fisiológicos deben ser abarcados dentro de la investigación y las posibles vías, ¿cierto?, de mejoramiento de la calidad de vida de estos adultos mayores. Y existe también una disminución en la participación en actividades de ocio, vida social y deportivas, sobre todo en adultos mayores que están en climas extremos, como los que estamos acá. En invierno hay menos luz, en invierno también hay más frío, se congelan las calles, salen menos, tienen menos participación social. Por lo tanto, el ejercicio y aspectos psicofisiológicos son sumamente importantes de poder empoderarnos y poder seguir profundizando desde el área de la salud. Entonces, visionamos el envejecimiento a través de los adultos mayores a través de 3 ejes: psicológico, fisiológico y medioambiental. Y sabemos que la práctica de actividad física y el ejercicio posibilita muchos cambios en estos 3 ámbitos, en estas 3 áreas. Sin embargo, hay barreras que hay que vencer. Por ejemplo, el dolor que muchos adultos mayores sienten de todo tipo, ya sea físico, patológico. Hay mitos de la actividad física, ¿no? ¿Para qué vas a hacer algo si te vas a caer y te vas a fracturar, etcétera? Hay factores ambientales, sobre todo en poblaciones que están más aisladas, ¿cierto? Y están expuestas a climas diferentes. Y obviamente existe un deterioro de la salud del adulto mayor por múltiples patologías. Entonces, vimos qué eje común tienen estas 3 áreas y cómo lo puedo hacer para llevar a cabo este tipo de actividad física. Entonces, vimos que sí existe un eje común que aúna toda esta actividad y tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo que posibilita acciones o incidencias en el área psicológica, como el estrés, la ansiedad, el aislamiento. En el medio ambiente, ya hablamos de los inviernos oscuros, climas extremos y fríos, que afecta a este sistema nervioso autónomo. Y desde el punto de vista fisiológico, tenemos que tener el concepto de que la actividad parasimpática habla de la relajación cardíaca, a lo mejor que necesitan estos adultos mayores para prevenir ciertas afecciones cardiovasculares. Y el sistema simpático tiene que ver con una activación cardíaca. ¿Cómo lo miramos? A través de la variabilidad de frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que es esta variabilidad? No es solamente saber la frecuencia cardíaca, es la distancia en milisegundos que hay entre un pico R y otro pico R de un electrocardiograma. A través de ella, nosotros podemos ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a la actividad parasimpática y a la actividad simpática que tiene ese sujeto, ese paciente, ese adulto mayor, ¿cierto?, en su corazón. Cómo el corazón está siendo modulado por estas 2 vías para poder entender si el adulto mayor está afectado, ¿cierto?, por una mayor cantidad de estrés, ¿ya? Es decir, estaría enfocado o modulado más por una acción simpática, o bien por una acción parasimpática, ¿cierto?, que da la sensación o se entiende, ¿cierto?, por una tranquilidad, por una bradicardia en el corazón. ¿Y cómo lo hago? Entonces vimos que el yoga, que tiene una significancia de unión entre mente, cuerpo y espíritu, no solamente trabaja la actividad física a través de, por ejemplo, de posturas físicas o asanas, sino que hay prácticas respiratorias, trabaja la concentración y la meditación. Y vimos que también en ambientes como el cual nos desenvolvemos acá, es factible, ¿ya? Porque obviamente es una actividad que se puede hacer en recintos cerrados, ¿cierto?, con cierto resguardo y con cierta adecuación, porque no es cualquier tipo de yoga, es una adecuación a un yoga para adultos mayores. Entonces, convocamos a 20 voluntarias del centro diurno de acá de Magallanes, y lo más difícil fue que no tuvieran enfermedades cardíacas o psicológicas diagnosticadas, porque mucha gente también toma medicamentos, ¿cierto?, para contener ciertos procesos cardiovasculares. Medimos la presión arterial, básicamente presión sistólica, diastólica, presión de pulso y presión arterial media,
Y esta variabilidad la medimos con un sistema Polar B800, que es básicamente una banda, la medimos en reposo, sentada durante 10 minutos, tranquila, con todo un protocolo, ¿cierto?, que no voy a ahondar por el tema de tiempo, y obtuvimos varios parámetros. Los más importantes son los dominios de tiempo, que están, es el logaritmo, bueno, el primero es el logaritmo natural de la raíz cuadrada de los intervalos RR sucesivos, que aquí está en verde, RMSSD, y el logaritmo natural de SDNNN, que es la desviación estándar de estos intervalos RR. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Por qué estos dos dominios son importantes? Porque uno me da la información de qué sucede con la influencia parasimpática en el corazón de estas personas, el RMSSD, y el LNSDNN me traduce cómo es la variabilidad total, cómo se está modulando ese sistema nervioso autónomo en el corazón. Aparte, medimos una escala de catastrofismo ante el dolor que tiene 3 subáreas, ¿ya?, que es rumiación, magnificación y desesperanza. Y me da el dolor general, ¿cierto?, que es el conteo general de puntaje que tienen en esta evaluación. ¿Cuál fue el procedimiento? Tuvimos una intervención de 24 sesiones, eran 2 sesiones por semana de 1 hora 30. Cuando alguien dice 1 hora 30, no piensen que son 1 hora 30 de ejercicio, 1 hora 30 de actividad total que contempla varias etapas. Recuerden que todo esto está adaptado y a través de Hatha Vinyasa Yoga, ¿ya?, adaptado especialmente para adultos mayores. Cogimos un grupo de 10 mujeres que eran del grupo yoga, que se seleccionaron ellas mismas, quién quería estar en un grupo de yoga, quién quería estar en un grupo control, y pudimos comenzar. Y medimos 4 tiempos experimentales. El primero antes de comenzar las sesiones, después de 12 sesiones, después de la sesión 24, y también después de 30 días sin haber hecho ningún tipo de actividad física, ¿ya? En ambos grupos, por supuesto, en el grupo yoga y en el grupo control. En el análisis de datos hicimos una ANOVA mixto, un test de Wilcoxon, ya con las significancias correspondientes con el programa SPSS. Y aquí está un poco lo que logramos nosotros. Incluso algunos adultos mayores varones quisieron participar, solamente que no contemplaron, no son parte del estudio, obviamente, pero tuvo bastante aceptación todo este trabajo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasó con el tema de las presiones? Pudimos observar que en el tiempo 1 existe una mayor presión sistólica, perdón, una menor presión sistólica, diferencia significativa con el grupo control de aquellos que eran del grupo yoga. Es decir, el grupo yoga ya sin haber hecho ningún tipo de actividad física, se nota que la gente que desea participar en actividad física puede ser que tenga una mejor presión sistólica, podríamos decir, que el grupo que dijo que no quería hacer ningún tipo de actividad. Y por ende, la presión de pulso también fue menor en el grupo yoga significativamente en comparación al grupo control. Pero los demás no tuvo significancia. Sin embargo, cuando fuimos a ver la percepción del dolor, pudimos observar que, interesantemente, la única significancia que tuvimos fue en el tiempo T4, es decir, en el tiempo en donde ya no hacían actividad física. Es decir, cuando pararon de hacer actividad física o pararon de hacer yoga, pasaron 30 días y esas personas, del grupo yoga, sintieron menos dolor en el área de desesperación, que se traduce, ¿cierto?, desde el test, cuando no hay nada que yo pueda hacer para disminuir ese dolor. Ellos sentían que ese tipo de dolor ya no estaba afectando sus vidas, y en el dolor general también sienten menos dolor, ¿ya? Esta área es un dolor, esta escala de catastrofismo mide un dolor general de muchas áreas, entonces nos da a entender que obviamente esa gente se siente mejor incluso después de 30 días de no haber hecho ningún tipo de actividad física. Cuando fuimos a ver el SDNN, que es básicamente la regulación autonómica general, y aquí mostramos en las barras negras el grupo de yoga y en las barras grises el grupo control,
pudimos ver que tanto en T3 como T4, es decir, en la sesión 24 y 30 días después, el grupo yoga tiene un mayor control autonómico, ¿cierto?, en relación al grupo control. Es decir, estas mujeres en su corazón están mucho mejor modulados a través del sistema nervioso autónomo que el grupo que no hizo ningún tipo de actividad física. Y desde el área o desde el punto de vista de la actividad parasimpática, claramente el grupo control, el grupo control tuvo una menor actividad parasimpática y el grupo que hacía yoga tiene una mayor actividad parasimpática, especialmente después de 30 días sin haber hecho ningún tipo de actividad física, lo cual nos sorprendió porque nosotros esperábamos tener cambios durante, pero no también después. Así que fue una sorpresa muy grata. Cristian, ¿Sí? anda preparando el cierre en la medida de lo posible. Sí, estamos. Gracias. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la práctica de un programa de ejercicio físico a través de Hatha Vinyasa Yoga durante 24 sesiones, primero, disminuye la percepción del dolor general y aumenta la actividad parasimpática. Estos efectos pueden permanecer después de 30 días, lo cual para nosotros es sumamente motivador e interesante para poder seguir indagando. No sé si es el efecto del yoga, no sé si es el efecto de la actividad física, pero generó cambios potentes en estas personas, con lo cual nos deja muy satisfechos. Así que, ajustándome al tiempo, traté de resumir lo que más pude, así que ese sería nuestro trabajo, Iván. Gracias.